Buenos días, soy Mimidroblo. En el día de hoy me encuentro con la reina y dama del 2022 y vamos a hacerle una pequeña pregunta para así conocerlas un poquito más a fondo. Me gustaría para empezar que os presentéis y que nos digáis cuáles fueron vuestros motivos para presentaros en la candidatura de 2022 y contarnos un poco más sobre vosotras. Vale, pues yo soy Lucía, tengo 20 años y soy de Catral desde siempre. Y pues uno de los motivos por el que me presenté a candidata fue porque desde pequeña siempre me ha hecho mucha ilusión y mis padres siempre me decían: cuando seas mayor, a ver si se me olvidaba, pero no se me olvidó. Y pues este último año pues fue el año y tuve la oportunidad y la verdad es que estoy muy agradecida tanto con mis padres, con mis amigas, que siempre han dicho: Lucía, tú vales para eso, ¿sabes? Entonces pues nada, estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida por haber podido conocer a mis compañeras. Bueno, yo soy Joana, tengo 21 años y soy de Catral desde siempre, y en 2013 me presenté a candidata a reina infantil y la suerte me tocó, a reina también infantil. Y nada, yo desde siempre me ha gustado porque lo llevo en las venas, eso se siente y me encanta. Para mí es todo un placer y un honor poder representar a la mujer catralense. Y yo me acuerdo del día después de mi coronación infantil de decirle a mi madre: mamá, en 2020 saldré. Pero fíjate que en 2020 no pudo ser. Y 2 años después, pues aquí estoy súper agradecida de las compañeras que tengo porque hemos hecho un muy buen equipo y pues nada. Y entonces, ¿qué fue lo que sentiste justo en el momento cuando dijeron el nombre de Joana y ya supiste que eres la reina durante el año de 2022? Pues la verdad que sentí mucha emoción porque no te lo esperas. Entonces cuando pues escuchas ahí tu nombre, no sé, yo me emocioné. De hecho, en el vídeo de la coronación a mí se me saltan las lágrimas porque lo repito, para mí es todo un honor poder representar a la mujer catralense y pues eso, sentí mucha alegría y mucha emoción. Pues la siguiente pregunta que me gustaría hacer es que si os gustaría tener más presencia en el momento de presentar discursos o incluso tener ideas que puedan representar más al pueblo. Pues yo creo que a lo largo de este año hemos estado en varias ocasiones en actividades, pero creo que ha faltado algo de representación por parte de reinas y damas, ya no solo en otros pueblos, sino más en Catral, cuando a lo mejor ha habido algún acto o alguna actividad de deporte, como no sé, en carreras ciclistas o maratones, como que a lo mejor no nos han dicho venir a poner medallas a la gente o participar un poco más. Creo que ahí sí que ha habido una escasez de nuestra presencia, pero bastante bien. Sí que es verdad que hemos ido a varios pueblos y la experiencia es muy buena, pero eso. Yo opino lo mismo que mi compañera. Al final hemos estado ahí al pie del cañón porque cuando tú te presentas a esto, sabes que no solo es el mes de junio, sabes que es de junio a junio. Sí. Y hemos sido las primeras, hemos ido a los demás pueblos a representar Catral, pero sí es verdad que en lo que es en Catral, nuestro pueblo nos ha faltado mucha representación. O sea, en junio somos las primeras que abrimos y cerramos las fiestas. Pero al final en Catral es un pueblo muy festero, que casi todos los fines de semana hay algo, que si hay carrera ciclista, carrera de atletismo, lo que sea, que pienso que no solo a lo mejor debe estar ahí la corporación del ayuntamiento, sino que nosotras también, porque para algo somos la Corte 2022 y representamos a Catral. Pues la siguiente pregunta que me gustaría pues que digáis en qué actos de la fiesta del municipio de Catral os gusta más participar y por qué.
Pues por mi parte yo creo que al final si estamos aquí es por algo y pues obviamente mi acto favorito es la coronación, pero desde que era así yo le decía a mi padre todos los años, me tienes que llevar sí o sí a ver la coronación, porque es que me encantaba y yo la veía desde principio a final. Luego mi madre llegábamos súper tarde y me reñía un montón, pero a mí me encantaba. Luego también obviamente con los años el chupinazo ha sido una bomba y pues también nos lo pasamos genial, sobre todo este año que lo hemos vivido desde arriba y súper cómodas y ha sido súper chulo. Y pues nada, pero en general todos los actos de Catral son geniales. Vale. Pues a ti, Joana, ¿en qué acto de la fiesta te gusta más participar y por qué? Para mí el acto más especial y el que se espera durante todo el año es la coronación. Y, o sea, para mí ese es mi acto súper especial, pero sí es verdad que me encanta participar en todo. No solo me gusta estar en el escenario, me gusta estar abajo con la gente. Por ejemplo, la cena del sobaquillo es una fiesta que me gusta mucho porque es solo el pueblo, hay buen rollo, amigos, hablas con gente que a lo mejor durante el resto del año no hablas. Y no sé, el chupinazo es una bomba, a día de hoy tiene muchísima repercusión en toda la comarca de la Vega Baja y cada año nos superamos y entonces también es un honor tirar el chupinazo, pero como mi compañera Lucía, al final la coronación, porque si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Por parte mía, uno de los eventos que más me gusta sería la fiesta de chupinazo, que creo que es un gran evento, pero sobre el chupinazo, ¿hay algo sobre el chupinazo que gustaría que se podría mejorar? En todas las cosas siempre se puede mejorar, yo creo que sí, pero al final eso no está en nuestra mano. Yo no sé si mojarme, no sé qué decir. Puede ser que la plaza se nos quede ya pequeña, porque cada año viene más gente, pero no sé, yo lo veo muy bien. Cada día los espectáculos que hacen cada año es una barbaridad y no sé, siempre se puede mejorar, pero no sé, tú. O sea, sería todo como se hace, pero sí es posible hacerlo en sitios más grandes, ¿no? Sí, aunque yo creo que también lo que viene siendo la plaza es lo característico, porque al final, no sé, también es desde el ayuntamiento donde se hace y se idea. Entonces, no sé si cambiar el sitio sería lo mejor, pero estoy de acuerdo en que siempre se puede mejorar y siempre, al final, cada año tienen que superarse y nos crean expectativas, porque claro, cada año se tiene que hacer mejor, porque hay que seguir avanzando con el plan y la verdad es que yo creo que somos el inicio del chupinazo en la Vega Baja y entonces, claro, todo el mundo tiene puesto el ojo en nosotros. Sí, es que el chupinazo se hace en muchos pueblos, pero la que da más imagen y la que más es conocida es Catral. Pues bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. Vale. Pues bueno, pues la siguiente pregunta que se la quiero hacer a Joana, en interpretación de la reina y dama, es que ¿qué te gustaría mejorar en el municipio de Catral por el tema de los jóvenes? Pues a ver, al final a los jóvenes pienso que en el municipio nos falta algo, ya sea porque ya no tenemos el típico bar de ambiente que siempre se suele ir, entonces pienso que sí que habría que hacer pues nuevas actividades, como por ejemplo no solo hacer un medio año festero para que reúna a las peñas, sino pues hacer más cosas con las peñas. Por ejemplo, sé que en otros municipios como que cada fin de semana es como una fiesta de X comparsa, pues a lo mejor desde el ayuntamiento crear pues otra medida que, por ejemplo, una vez al mes pues sea la fiesta de X peña. Pero que no solo sea de la peña, sino que puedan ir los demás, pues que monten una barraca, no sé, un poco de más fiesta al pueblo, que no le falta, no digo que le falte, pero de a los jóvenes sí que es verdad que tenemos el medio año y las fiestas de Catral, luego las sevillanas, las paellas, pero como muy alejados están. Sí, y por ejemplo, sobre el tema de deporte, ¿crees que faltaría algo para los jóvenes, como algún parque, fútbol, algo que penséis que en Catral falta? Sí, como tema de deporte también se puede mejorar muchísimo.
al final tenemos buenas instalaciones, pero siempre se puede mejorar, como hemos dicho, y sí que se podría pues hacer pues torneos, que los hay. Sé que hay torneos de fútbol, torneos de tenis, que ahora dentro de poco hay uno, pero sí, fomentar más el deporte entre la juventud. Sé que hubo un año que hicieron como un Grand Prix de las peñas. Pues, ¿por qué no hacerlo? Porque ahí está fomentando el deporte, y al final el deporte es salud y es vida, y yo pienso que sí, que se puede siempre. Vale. Bueno, pues la siguiente pregunta es para conoceros un poquito más a fondo, y me gustaría que nos contaseis si estáis estudiando, si estáis trabajando y qué es lo que os gustaría hacer cuando pasen muchos años. Pues yo actualmente estudio en la Universidad de Alicante, estoy en el tercer año de trabajo social. Es una carrera preciosa y creo que tienes que tener muchos valores y también ser muy fuerte emocionalmente para poder cursarla. Y la verdad es que considero que me va bien en la carrera, me gusta muchísimo hacer test y soy una persona súper empática. Entonces ahora mismo estoy haciendo prácticas en Redován, en servicios sociales, y la verdad es que súper bien, me encanta mi carrera, repito. Eso sí, me ha costado muchos lloros, me hemos pasado muy mal estudiando, pero al final, si estudias lo que quieres, eres feliz, o sea, estudias a gusto, ¿sabes? Y pues nada. Claro, es que yo siempre pienso que cada persona pues tiene que hacer siempre lo que le gusta, y siempre si es algo que le gusta, cuanto más te esfuerces, siempre conseguirás todo lo que tú quieres. Claro, al final tienes una meta y te hace ilusión llegar ahí, porque al final si no tienes marcados esas metas no tienes ilusión por llegar, entonces se te hace muchísimo más costoso. Y pues nada, yo de verdad que estoy muy contenta con mi elección y pues espero ser una buena trabajadora social y pues nada, eso. Pues nada, pues Joana, actualmente ¿qué estás estudiando, trabajando? Pues yo actualmente estoy estudiando en la Universidad de Alicante, estoy en el tercer año del grado de Economía. La verdad, a mí mi carrera sí que es verdad que me gusta mucho, pero no siento lo mismo que siente Lucía. Ahora, me gusta mucho, sobre todo me gustan las salidas que tiene, pero sí pienso que mi carrera está muy mal estructurada como tiene la Universidad de Alicante. Me encanta, pero sí es verdad que a lo mejor épocas de todas las semanas exámenes, entonces es un agobio hasta arriba, pero de momento estoy en tercero, voy con todas limpias de momento, y también trabajo. Actualmente no, porque este mes de mayo está siendo un poco movido, pero yo trabajo en hostelería y este verano voy a hacer unas prácticas en el Ayuntamiento de San Isidro, que la verdad que tengo ganas porque pienso que ahí ya me voy a desenvolver en ámbitos de mi carrera. Y pues me gustaría dedicarme, o sea, mi carrera pienso que tiene muchas salidas y me gustan muchas cosas. Me gustaría dedicarme pues a la banca, a la docencia, no sé, algo así. Yo creo que, no sé, me gusta aumentar mi formación y siempre... Bueno, pues contadnos ahora cuáles son vuestras aficiones y qué es lo que hacéis en vuestro tiempo libre. Pues a mí desde pequeñita siempre me ha gustado dibujar y pintar y tal, pero claro, ahora con la carrera y tal, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pero también hice gimnasia rítmica, 5 años aproximadamente, y me gustaba un montón. Lo que pasa es que igual cuando llegué a bachiller ya vida, entonces lo dejé y bueno, pues actualmente pues me sigue gustando mucho el deporte. Voy al gimnasio y la verdad es que pues quedar con mis amigas, pasar tiempo con la gente que quiero, yo creo que al final es mi actividad favorita. Oh, para ti, Joana, ¿cuál es tu afición y qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues yo la verdad desde pequeñita soy una persona bastante activa. A los 3 años mi madre ya me puso a bailar con ella.
Entonces desde siempre baile, gimnasia rítmica, baile y pues ahora estos últimos años al final pues me metí al tema del gimnasio porque ya cuando llegas a una cierta edad, sobre todo la gimnasia a mí fue muy lesiva, entonces yo me la tuve que dejar y pues opté por ir al gimnasio y también a veces hago el intento de salir a correr. Y lo que me gusta hacer en mi tiempo libre sobre todo es quedar con una buena compañía a beberme una copica de vino o una cerveza con sus pataticas y no sé, me gusta mucho pasar tiempo con la gente que quiero y eso, sobre todo elegir muy bien la compañía. Pues para finalizar con la pregunta, os quiero preguntar para la próxima Reina y Dama de 2023, ¿qué consejos le podríais dar para la temporada siguiente? Pues en primer lugar, no voy a decir no os pongáis nerviosas porque vais a estar nerviosas, pero simplemente disfrutar el momento. No sé, es como que tienes que fluir un poco, pero eso, al final también tienes que hacer mucha piña con tus compañeras porque es lo más importante, porque al final tenéis que ir a todos los actos juntas y acudir a todos los actos porque luego os arrepentiréis porque vais a decir, ala, ya es el último, cuando llegue a Santa Águeda vais a decir, ya está, que poco queda y se os va a pasar súper rápido y la verdad es que es una experiencia que yo creo que no vamos a olvidar nunca y que de verdad, gente que no sepa si salir o no, que no estoy segura, si habéis tenido ese impulso de pensarlo, yo os animo a que lo hagáis porque de verdad es una experiencia única y al final tienes ese recuerdo para toda la vida. Y por parte de ti, Joana, ¿qué es lo que le recomienda o aconseja a la futura reina y dama de la siguiente temporada del 2023? Lo primero que quiero decirles es que una banda no te diferencia, al final todas hacemos lo mismo, todas estamos en los mismos actos y que lo más importante es hacer la piña, porque cuando tú eres un equipo, da igual quién lleve la banda de reina o no, porque todas nos vamos a sentir reinas y ese día para mí todas ganamos. O sea, que dijesen mi nombre no tiene nada que ver porque para mí todas se merecían ser la reina. Al final lo que no se te puede olvidar es que el jurado son personas que opinan, pueden opinar que se parezca a tu opinión o no. Entonces, no el ser reina es porque tú eres mejor, sino porque son personas que en ese momento pues deciden una cosa. Animar a todas las personas, o sea, a todas las niñas que alguna vez sueñan con estar ahí arriba del escenario, o sea, no es para nada de lo que te piensas luego a la realidad. Y pues a las compañeras que van a salir este año juveniles, 4 de ellas ya salieron de pequeñas. Pero vamos, o sea, van a ver cómo van a superarse ese pensamiento que tenían porque no tiene nada que ver. Y pues nada, que la verdad que les envidio mucho, pero bueno, todo lo bueno se acaba y lo bueno es que nosotras nos quedamos con una amistad enorme y que no se va a terminar. Pues bueno, pues ha sido muy interesante estar aquí con vosotras. Espero que os vaya todo muy bien en un futuro y ya para despedir el vídeo solamente me queda pediros que felicitéis a todo el mundo que sea del pueblo la fiesta de San Juan del año 2023. ¡Viva San Juan y viva Catral!